Buenas tardes. El día de hoy me gustaría conversar con respecto a los efectos civiles del matrimonio religioso, de acuerdo al Código de 1852, 1936 y 1984. De acuerdo al Código de 1852, los efectos del el matrimonio religioso estaba al amparo del Concilio de Trento. Según el artículo 156 del Código de 1852, el matrimonio se celebra en la República con las formalidades establecidas por la Iglesia en el Concilio de Trento. Por lo tanto, el matrimonio religioso generaba efectos civiles. Pero también hay que tener en consideración que el Concilio de Trento establecía que el matrimonio es perpetuo e indisoluble. Por lo tanto, la persona que contraía matrimonio de acuerdo al Código de 1852, que a su vez estaba a través del Concilio de Trento, ya no podía divorciarse, ni tampoco podía, en caso de viudez, tampoco podía volver a casarse, a no ser que cuente con una dispensa. Pero esta dispensa tendría que haber estado inscrita en una anotación marginal, ¿no?, en el libro de matrimonio, ¿no?, como también en la partida bautismal de la persona. Pasados los años, entra el Código de 1936 y de acuerdo al Código de 1936, el matrimonio religioso no genera efectos civiles porque este código es el que le llamaban el divorcio de la Iglesia, ¿no? Entonces el artículo 126 del Código de 1936 dice bien claro, ¿no?, que no producen el matrimonio religioso no produce efectos civiles. Lo que produce los efectos civiles del matrimonio es la inscripción en el registro civil, pero solamente contempla el matrimonio en peligro de muerte. O sea, disminuye las formalidades con respecto a un matrimonio cuando la persona se encuentra en condición de gravidez. Y esto tiene que ser verificado por el sacerdote. Posteriormente a eso, después de que se realizaba el acto matrimonial, tenía que haber una comunicación, ¿no?, del capellán hacia el jefe de los registros civiles a fin de que éste realice. Por lo tanto, según mi opinión, el matrimonio, de acuerdo al Código de 1852, sí era un acto jurídico, pero de acuerdo al Código de 1936 ya no lo era. Lo que le generaba los efectos civiles era un acto administrativo del registro en el registro civil, a través de la comunicación entre el capellán hacia el jefe de registros civiles. Y esta comunicación tenía que ser en el término de la distancia, o sea, en un plazo no mayor a 48 horas, bajo sanción de nulidad y también se podría decir una responsabilidad incluso penal contra el funcionario que no lo hacía, ¿no? Después, de acuerdo al Código de 1984, también el matrimonio religioso genera efectos civiles a través del matrimonio en peligro de muerte, donde también nuevamente se traslada prácticamente lo dicho en el Código de 1936, pero hay una particularidad distinta, que ya el matrimonio en peligro de muerte genera efectos civiles también al momento del registro, pero ya este acto lo tiene que hacer la persona interesada dentro del año siguiente de sucedido el hecho. Lo raro en esta situación es lo siguiente. Si bien nosotros hemos heredado el tema de la época de los españoles, la influencia, ¿no?, del Concilio de Trento y el matrimonio religioso, ¿no?, no se ha normado con respecto al tema de qué es lo que sucede en caso de que sobreviva al evento la persona que contrajo ese matrimonio.
puesto que la persona que se encuentra en situación de gravidez no está gozando del 100% de su capacidad para poder demostrar su voluntad. Entonces, de la manera como nosotros lo tenemos planteado, prácticamente estamos dejando, en base a un acto administrativo, que se consoliden los efectos civiles del matrimonio, ¿no? Pero prácticamente sin considerar a las personas intervinientes, ¿no? Entonces, otros ordenamientos como el español, que fue el que nos introdujo este tipo de influencia, ya han determinado, ¿no?, que en caso de sobrevivencia se tiene que tener superado 40 días posteriores a superado el evento, es el plazo para poder ratificar el matrimonio. ¿Eso qué significa? Que si una persona se casa en peligro de muerte y supera el evento, después de este evento tiene 40 días para poder ratificar que está conforme con el matrimonio. Y esa ratificación se hace o en una notaría o ante un juzgado, ¿no? Y se tiene que presentar todos los documentos que se omitió de presentar. También lo mismo pasa en Argentina, que allá se contempla la figura con 30 días, ¿no? También pasa en Colombia, Guatemala y México, si no me equivoco. Entonces, nosotros hemos dejado prácticamente ese tema de lado, ¿no? Un tema muy importante, puesto que muchas veces las personas que se casan bajo esta modalidad no expresan realmente su voluntad, ¿no? Sería un tema para poder analizarlo con tranquilidad, ¿no? Y realmente yo no sé por qué los legisladores no han contemplado, ¿no?, que si España, ¿no?, que es el país que nos introdujo estas normas, ya ha actualizado su ordenamiento, al igual que Argentina, al igual que Colombia, Guatemala, México, ¿no? ¿Por qué nosotros no lo hemos hecho? Yo no puedo comprender, ¿no?, realmente aún por qué no se ha dado. Es más, yo creo que eso también en la actualidad, el espíritu de esta situación del matrimonio en peligro de muerte a través del Código del 36 era la protección de la concubina, ¿no?, con fines hereditarios de la persona con la que ha convivido, y también el reconocimiento de los hijos ilegítimos, por un problema de reparto en las cuotas ideales, porque el hijo ilegítimo le correspondía el 50% de lo que le correspondía al hijo legítimo. Pero eso ya fue superado de acuerdo al Código de 1984, donde el reparto entre hijos es igual. Hijos extramatrimoniales o hijos matrimoniales gozan de los mismos beneficios. Y más aún que nosotros ahora en la actualidad tenemos la norma para beneficiar a la concubina con la ley de haciendo el reconocimiento de unión de hecho. Entonces, en cierto modo, podríamos estar vulnerando, ¿no?, o dando la posibilidad de que se colisionen en algún momento, ¿no?, el matrimonio en peligro de muerte contra los derechos que podría generar una persona al momento de tener un largo tiempo de concubinato. Entonces, en estos momentos, tal vez estas normas podrían, ¿no? Yo en mi caso, yo creo que sería de la idea de que se debería de derogar el artículo del Código Civil correspondiente al matrimonio en peligro de muerte, toda vez que la persona que de por sí ya mantiene un tiempo prolongado conviviendo con una persona, que los dos libres de impedimento, definitivamente a través de un proceso, ¿no?, de unión de hecho, podría acceder a la masa hereditaria que le correspondería en caso de que la pareja fallezca, ¿no?, más aún si se han superado los 2 años de convivencia. Por lo tanto, yo considero que el artículo 268 del Código Civil en la actualidad ya debería ser derogado, ¿no?, porque podría colisionar entre derechos de la unión de hecho, ¿no?, con un artículo prácticamente cuyo espíritu de creación ya prácticamente ha quedado obsoleto, ¿no? Bueno, con respecto al tema, esto es todo lo que quisiera aportarles, y bueno, también me gustaría que si en caso ustedes tuvieran a bien, podrían hacer también cualquier aporte como comentario a la presente
a la presente filmación, ¿no? Yo les agradezco su atención y bueno, quedo para ustedes, ¿no? Próximamente conversaremos de una situación que se está dando con respecto a la prescripción adquisitiva de dominio, donde las personas con la finalidad de sanear sus propiedades, muchas veces al tener solamente un contrato de compra-venta y no tenerlo inscrito, buscan encuadrarse dentro del artículo 950 con la finalidad de sanear la propiedad en favor de sí mismos, y eso estaría incluso también algunas veces con la finalidad de desposeer a copropietarios. Entonces ya después les voy a explicar con respecto a ese tema que también es interesante. Muchas gracias.